los niños por el ciclo vital en el que se encuentran atravesando, bueno, hay que ver ahí cómo se interviene, qué posibilidades de escucha o de reflexión hay allí para promover ciertos posicionamientos subjetivos. Mi intervención siempre es muy puntual, o sea, yo no hago un abordaje clínico, yo lo que puedo hacer es una recomendación de indicar un tratamiento. Incluso a veces, bueno, trato de allanar caminos y hacer derivaciones a los distintos servicios con los que voy trabajando. Pero bueno, es ambiguo esto, acá tampoco hay algo que la ley nos dice que sí o sí hay que hacer tal cosa. ¿Por qué yo destaco esto de la ambigüedad? Yo leía el flyer, ¿no?, de la charla y decía discutir el rol profesional de modo integral. Y es complejo pensar un modo integral, digamos. Muchas veces uno va haciendo sobre la marcha. Muchas veces las leyes pueden sonar muy lindas o muy completas o, ¿no?, o muy específicas. Sin embargo, en la práctica, en las prácticas institucionales, en las prácticas comunitarias, no siempre se refleja tal cual ciertos propósitos de las leyes. Entonces, bueno, a esto me refiero con los grises. En realidad, muchas veces tenemos que soportar desde la profesión ciertos grises, soportar ciertas tensiones, a las problemáticas incluso donde no hay una respuesta ni expeditiva, ni concreta, ni única. Y ahí empiezan los vericuetos, ¿no? Para trabajar en un equipo interdisciplinario, bueno, empiezan ahí las batallas, porque para el discurso jurídico prima una cosa, para el discurso del trabajo social prima otra, y para nosotros desde la salud mental también la perspectiva es particular. Podría contar bastantes situaciones de casos, pero les voy a contar uno puntual. Resulta que uno de los casos que nos llega a la Defensoría es un grupo de 3 hermanos, donde supuestamente habría acontecido una situación de violencia en el colegio, y cuando se presentan los padres, ambos refieren cobrar la pensión por discapacidad, refieren tener un certificado único de discapacidad, por diagnóstico, en ambos casos, de esquizofrenia. ¿Sí? Ambos padres. Sin entrar mucho en detalle, digo, porque a ver, yo tampoco es que conozco al detalle el cuadro de estos padres, pero nos encontramos con una circunstancia. Estos padres, con estos diagnósticos, ¿pueden cumplir un rol parental? ¿Qué creen? ¿Alguien se anima a responder? Hola Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal? A mí particularmente, yo tengo un amigo que bueno, el padre se le murió y le ocurrió esto, que la madre estaba sufriendo problemas psicológicos, no sé cuál puntualmente, pero bueno, él se tenía que hacer cargo más o menos de todo en la casa y de un hermano con discapacidad más chico. Y él lo venía haciendo desde los 14 como hasta ahora, que tiene como 22. Entonces, como que la madre no cumplía un rol como tal y encima él tenía que estar atento a todo lo de la casa, al cuidado de la madre y del hermano con discapacidad. Sí. No había un rol de la madre como tal ahí, por lo que me encuentro. Sí. Sí, Hola, claro. Federico. Sí, Ana. No, para mí lo que hay que hacer, no sé si está bien como determinar en ese momento, bueno, conozco los padres tienen tal diagnóstico, bueno, no pueden ser o sí pueden ser padres. Me parece que hay que ir bien al contexto y ver cuáles son las situaciones y las posibilidades que tiene esa familia. Ver si, por ejemplo, si siguen el tratamiento, yo creo que una vida común y corriente dentro de los parámetros normales se puede. Bien, buen criterio, Ana. Por lo menos en principio no establecer una presunción de capacidad, ¿no?, en términos jurídicos. O sea, la ley de salud mental establece que no podemos presumir por la existencia de un diagnóstico
la capacidad de las personas, ¿no? Porque otro punto es aceptar que muchos profesionales diagnostican por diagnosticar, por poner un sello, una firma, y listo, esa persona quedó etiquetada dentro de ciertos parámetros de un diagnóstico. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, Ana. Yo siempre, mira, siempre fui muy crítico con los diagnósticos. De hecho, bueno, no sé si todos saben, yo soy docente de psicología social. Quien hayan tenido ocasión de cursarla en la cátedra de Weinstein sabrá que hay una cuestión bastante crítica de la realidad, por supuesto, ¿no? Los postulados del construccionismo social, incluso los efectos negativos que tiene el diagnóstico, ¿no? El estigma social que generan, o la carga, ¿no? O a veces situaciones de discriminación. No obstante, a veces los diagnósticos, a ver, un buen diagnóstico a tiempo permite un abordaje adecuado de una patología. La clave ahí de un diagnóstico es para esto. Para otra cosa, no nos sirve. O sea, para pensar si la gente es capaz o no, no me sirve el diagnóstico. Digo, entonces, esto tenemos que estar advertidos. Porque si no, yo estoy prejuzgando, estoy partiendo de un preconcepto sobre qué puede o no una persona por la mera existencia de un diagnóstico que, como dice la compañera, vaya a saber quién lo dijo y por qué. Con lo cual, sí, los diagnósticos son relativos, no obstante, a veces hay que tenerlos presentes. Porque yo ahora les cuento otra parte. Hay que comunicarse también con estas personas, ¿no? Esta familia, por ejemplo. ¿Cómo hago para transmitirle un poco cuál es mi trabajo, qué es lo que estoy observando, cuáles son las dudas? ¿De qué manera se lo explico? Esto es fundamental. Esto es fundamental y a veces también a mí me parecía que era una obviedad el trato a las personas, ¿no? Un trato humano, ¿no? Que respete la integridad, no solo de los pibes, sino de las familias. Entonces, acá es fundamental cómo uno se comunica. Yo, cuando estoy en la Defensoría trabajando, soy el Estado. Digo, la persona no va a discriminar si yo soy un profesional o en equipo, o Federico Mira que piensa tal cosa. No, yo estoy en representación del Estado. Como tal, me competen ciertas responsabilidades. Entre estas, bueno, no presumir la capacidad de las personas por la mera existencia de un diagnóstico. Comunicarme de un modo, desde ya respetuoso y humano, ¿no? Como dice la frase, conozca todas las técnicas, pero a la hora de tratar con una persona, sea humano. Y les iba a decir algo más y se me fue. Nada, esto de cómo nos comunicamos, qué información le doy a las personas. Ustedes piensen que yo puedo llegar a tomar una definición que cambie la trayectoria de esa familia para siempre. Porque vamos a subir un poquito. Yo les mencioné el artículo 33, que eran las medidas que tienden a cuidar a los chicos o resolver las situaciones. Y después el artículo 39 es la disposición de medidas excepcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo confirmara que hay una situación de vulneración de un niño y que no hay un adulto que ocupe un rol protector, puedo disponer o bien el alojamiento de ese chico en una familia ampliada, ¿sí? Con tíos, con abuelos, se puede disponer el alojamiento institucional de esos niños, ya sea en una familia de acogida o en un hogar convivencial, que también todo este sistema reviste una gran complejidad. Digo, y nada es tan simple como se lo menciona. Entonces, fíjense que no solo estaría estableciendo, yo no establezco diagnósticos, yo hago evaluaciones de equipo técnico interdisciplinario donde defino una situación de riesgo y cuál es una estrategia a desarrollar. O sea, no trabajo con los diagnósticos tal cual los concebimos desde psico, pero sí estableciendo qué es lo que pasa en esa situación y dispongo que el chico se va de la casa, de cualquier edad. Puede ser un bebé, puede ser un chico de 17 años. Entonces, menuda tarea, menuda responsabilidad. Es complejo. Dentro de la ley de salud mental, dentro de la ley de protección integral, hay dos artículos que a mí me interesa destacar. Uno que es del artículo 24, que es el derecho que tienen los niños a ser oídos. Ustedes sabrán, o si no se los cuento, todo niño tiene derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, más en los procesos judiciales que les competen.
esto de escuchar a los chicos generó mucho debate porque hay que tener cierto tacto, cierta forma de entrevistar a un niño. No lo puedo hacerle un careo, no lo puedo someter a una indagación tipo indagatoria, ¿no? Una indagatoria más judicial. Hay que tener respeto por la integridad, por la palabra y por la forma de expresión. Y a veces hay que aprender a escuchar a los chicos, a ver qué dicen, qué no dicen. A escuchar, presten atención, su deseo. Es fundamental que el deseo de los chicos sea tenido en cuenta. Una de mis funciones en la Defensoría es que yo tengo esa potestad. Yo tengo potestad de hacer valer el derecho a ser oído de los chicos. Entonces, muchas veces yo les pregunto, cuando no son tan chicos, a veces hasta elaboramos un acta, a veces hasta se las hacemos firmar con lo que están pidiendo, porque después eso, no sé, yo se lo presento en el juzgado, interviniendo. Pero, fíjense, el derecho a ser oído tiene que sopesarse con el grado de madurez y de desarrollo del chico. ¿Sí? Porque si no, esto es como que un chico de 3 años diga que no quiere vivir con sus padres, porque no sé, porque está enojado. Bueno, yo ahí tengo que sopesar cuál es la situación, o tratar de entenderlo. Pero acá, fíjense el peso de nuestra profesión en establecer el grado de autonomía de los chicos. Digo, nosotros tenemos que hacer valer a veces la palabra de los chicos de lo que están diciendo, o lo que no están diciendo, o lo que quieren o lo que no quieren. Entonces ahí es importante pensar cuál es la función como psicólogo. El otro artículo que les quería comentar y que para mí también es fundamental, les quiero decir el número de artículo, que me lo anoté, es el artículo 30. El artículo 30 tiene que ver con el deber de comunicar. El artículo 30 establece que cualquier funcionario del ámbito de educación o del ámbito de salud, pública o privada, que tomare conocimiento de la posible existencia, escuchen, de la posible existencia de una vulneración de derechos de niños, tienen que hacer la denuncia. Tienen que hacer la denuncia dentro de las 48 horas o hasta 30 días en caso de que lo estimen necesario. Y si no, les cabe una responsabilidad penal. Están escuchando lo que digo, es sumamente relevante. La 26061, cuando yo estudié, no la veíamos. Hoy creo que en la cátedra de piso se ve, si no me equivoco, lo cual me alegro mucho porque la verdad que salir a la práctica sin tener presente cuál es la responsabilidad legal que nos compete es peligrosísimo. Es más, en realidad, no solo los profesionales tienen esta responsabilidad. La Ley de Protección de los Niños establece en su primer parte que todo ciudadano puede interponer acciones cuando el Estado no cumple con su función de garantizar los derechos de protección de la niñez y de los adolescentes. Con lo cual, fíjense que la responsabilidad es mucha para cualquiera, digo, pero también como profesionales. Y acá me parece que también tenemos que tener presente el nivel de la denuncia. ¿No? Esto que yo hablo de deber de comunicar quiere decir que hay que informar a la autoridad administrativa, en este caso, si fuese en Cava, a las defensorías zonales. Esto, cada localidad tiene su servicio social, ¿no? Los servicios infantiles, esto está en todo el mundo. Cada localidad tiene su órgano particular. Pero tienen que hacer una comunicación fehaciente. Es más, les recomiendo, si alguna vez tienen que pasar por esta circunstancia, que tengan una copia de esto. Y si en algún momento la llegan a necesitar, más vale que tengan una copia de lo que han presentado. Se lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque he presentado denuncias disímiles y menos mal que tenía respaldo, porque muchas veces esas denuncias se cajonean, se tapan, se ocultan. Digo, acá estamos en un campo de batalla, ¿no? Y un campo de batalla lo digo desde lo teórico, digo, porque son pujas de poderes, porque hay muchos intereses puestos en juego.
Y volvía de vuelta, ahí, perdón, estaba leyendo una pregunta que consultaban lo del artículo 30, lo del deber de comunicar, cómo, ¿qué pasa con el secreto profesional? Estamos eximidos del secreto profesional cuando hay una posible situación de riesgo de un menor. Menor no, de niño, niña, adolescente, no se dice más menor. Estamos eximidos del secreto profesional. ¿Estamos eximidos ante esa situación o estamos eximidos ante la solicitud del juez? ¿Vieron? Pero bueno, estamos eximidos. Les decía, tener presente la dimensión de la denuncia. La denuncia es un tema complejo también. Es un tema complejo porque, bueno, a veces comunicar o denunciar, vieron que no es lo mismo, y moviliza mucho a la gente, digo, genera ansiedad, es angustiante, la gente generalmente, antes de proceder a hacer una denuncia efectiva y fehaciente, tiene todo un proceso de recorrido interno. ¿Por qué hablo de la dimensión de denuncia? Primero porque me parece que hay que escucharlo. Los funcionarios públicos tenemos el deber de tomar las denuncias, estamos obligados, o sea, yo no me puedo esquivar la situación. Después, si yo oriento a la persona cómo proceder o no, es otro cantar. Ahora yo les voy a decir a ustedes también cuáles son los caminos para que también conozcan estas herramientas. Pero tenemos que contener y alojar a una persona que está denunciando, que está movilizada, que nos está diciendo algo, que se está comprometiendo por otro, ¿no? Esto es cuando viene un tercero. Así como yo puedo tomar una comunicación del ámbito de salud o del ámbito de educación, también puedo recibir una denuncia espontánea, puedo recibir una denuncia que se cursó a través del Ministerio, a través de la Fiscalía. Las Fiscalías reciben denuncias por mails, por teléfono, por WhatsApp. Y uno de los órganos más importantes y con los que más trabajo es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está ubicada en Lavalle 1250, funciona 24 horas. ¿Y por qué es tan importante la Oficina de Violencia Doméstica? Porque al ser de la Corte Suprema, está por arriba de los juzgados, civil o penal, y está incluso por arriba de las cámaras de apelaciones, ¿vieron? O sea, como que es el órgano con mayor jerarquía. Entonces, cuando una persona se presenta en la Oficina de Violencia Doméstica y hace una exposición, la OVD deriva causa civil, o sea, las causas que van a ese fuero, las causas que van a penal, o sea, si hubiese, por ejemplo, lesiones, ¿no? Ahí dan inicio a lo que es el expediente penal. Hacen una evaluación de riesgo, lo cual también es fundamental. Y ahora vamos a pensar el riesgo y la denuncia, que es otra instancia a que nosotros y ustedes, futuros colegas, pensemos juntos. Y después hacen las derivaciones a la Defensoría Zonal para que haga el seguimiento, al equipo de evaluación forense para que haga la evaluación que corresponde. Por eso es fundamental la Oficina de Violencia Doméstica, Lavalle 1250, sepan allí a la gente. Porque ahí no solo hacen la derivación en el fuero civil y penal, sino que dictaminan las medidas cautelares dentro de las 24 horas. Medidas cautelares son restricción de acercamiento, exclusión del hogar, botón antipánico. La justicia es lo que es. No sé. Lavalle 1250, Inés. A ver, la justicia es cuestionable. Todo es cuestionable. Podemos tener una mirada crítica hacia todo. No obstante, son las herramientas que tenemos. Y hay que hacerlas valer. Y si a veces no le toman la denuncia en la comisaría, hay que ir a la Oficina de Violencia Doméstica. Y hay que insistir. Y hay que acompañar esos procesos. Yo siempre cuento que en la Defensoría de Niños hay un trabajo de militancia. Digamos, todos estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo y cuál es nuestro posicionamiento. Les aclaro que la tarea es para nada grata, es bastante hostil. La frazada del sistema público siempre es corta, pero hay que romper con las lógicas del silencio que permiten perpetuar las situaciones de violencia. Hay que romper las lógicas del silencio, las lógicas del secreto. El abuso sexual infantil no se denuncia porque permanece la lógica del secreto.
inoculada por el agresor. Entonces esto es fundamental. Digo, más allá del posicionamiento político y ético que tenga cada uno, tenemos un deber, digamos, estamos comprometidos con la salud. Y la salud implica salir de estas lógicas de violencia y de revictimización. De vuelta, yo no sé si la justicia va a resolver y va a ser justa, ¿no? Si quieren que nos pongamos a debatir. Pero tenemos que hacer que se quiebren estas lógicas. Y esas son las herramientas que tenemos, ¿sí? Yo les hablaba de establecer el riesgo también. Establecer el riesgo no es función de un profesional independiente, establecerlo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, nos contara en el consultorio que puede estar siendo víctima de violencia física o víctima de abuso, no es nuestra función indagar. No es nuestra función establecer si eso es cierto o no. Nosotros, con la existencia del mero relato, estamos obligados a denunciar. ¿Se entiende? Digo, es de gran alcance. Ahora, hay que tener presente el riesgo también. A veces motivar una denuncia implica una estratagema donde no es sencillamente que se compele o se obliga a la persona a denunciar. Porque si no, sería mucho más fácil y todo el mundo denunciaría. Y lamentablemente se denuncia muy poco. ¿Por qué? Porque es difícil. Por eso hablo de revalorizar la instancia de la denuncia. Porque implica vencer los propios temores, implica vencer las propias resistencias. Esto de decir si está bien, si está mal, si es justo, si no es justo, si va preso o no va preso. Bueno, es complejo el asunto. Da para reflexionar y pensarlo mucho. Para mí es importante tener en claro nosotros cuáles son nuestras obligaciones frente a estas situaciones, cuáles son los caminos, qué herramientas tenemos. Porque imagínense que tenemos en tratamiento a alguien, nos cuenta algo, nosotros no accionamos y después se acciona por otro lado. Los quiero ver si judicialmente después les piden un informe. Digo, no, quedamos expuestos. Igual, eso es, vieron, estoy colonizado ahí por el discurso jurídico y pensar en que uno tiene que trabajar medio y cubrirse. A veces no es la lógica que más me copa. Pero sí, hay que hacerlo también. Digo, cuando uno tiene una responsabilidad legal, bueno, hay que estar advertidos y hay que saber moverse. De todas formas, creo que tiene que haber una cuestión de compromiso con este tipo de situaciones. Y de cómo de vuelta pensar cómo prevenir situaciones de violencia, cómo proteger a un niño que está en una situación de desprotección, ¿no? Esto de que yo pensaba que es vulnerabilidad, que es estar en un estado de vulnerabilidad. No es una situación económica. No es eso. Digo, desde ya nunca podemos pensar que una situación económica implica una situación de vulneración de derechos. Que pueden dificultarse algunas cuestiones, seguro, pero no podemos criminalizar la pobreza. No obstante, los servicios sociales son, el otro día hablábamos con el abogado, son como una gran zaranda con muchos agujeros, que a veces, ¿no?, las familias caen allí. Algunas pasan inadvertidas y otras, bueno, tienen que vérselas con los servicios sociales. Les aseguro que no distingue clase social, que no distingue religión. Yo trabajo con familias de lo que se les ocurra. De arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, no hay distinción. Digo porque a veces hay un prejuicio de que hay cosas que a uno no le pasan. ¿Vieron? Esto le pasa a los demás. Y guarda con eso. Guarda con creer que uno... Hay un texto que vemos de psicología social, que es de Watzlawick, que habla de las distintas dimensiones de la realidad, y habla de lo polémico que es creer que la realidad es lo que uno dice, que sería lo más loco, ¿no? Pensar que la única realidad es lo que yo digo, ¿no? Primero pensar que hay una sola y encima la que yo digo. Es medio loco, ¿no? Así que nada, hay que estar atentos a esto. ¿Qué más les puedo contar? Tengo también, a ver, dentro de la 26061, el artículo 33, que son las acciones que yo puedo tomar en pos de garantizar derechos o de subsanar situaciones que estén exponiendo a los chicos,
Bueno, yo puedo hacer ciertas derivaciones. Yo trabajo con espacios de terapia individual, con espacios vinculares, bueno, con espacios de psiquiatría, obviamente. Y acá hay una puja también interesante. Yo muchas veces me encuentro con situaciones, por ejemplo, a ver, tengo un caso, les cuento. Tengo dos hermanos, un hermano de 19 años, una chica de 14, que viven con una abuela de 92. Padre fallecido, madre no está en condiciones de hacerse cargo. Hago una derivación de esta chica de 13 años a un servicio de salud mental, no porque esté observando una cuestión diagnóstica o sintomatológica que impida a esa chica desenvolverse, sino que está con una situación adversa familiar realmente compleja y me parecía que era necesario el apuntalamiento de un profesional. Bueno, a partir de esa derivación yo entro en un derrotero con la institución de salud, porque las instituciones de salud muchas veces plantean cuál es el criterio clínico para la derivación, ¿no? ¿Qué estoy observando yo en esta chica de 13, 14 años que le digo, anda a terapia, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar el acceso a la salud mental. ¿Qué es? ¿Qué dispositivos contamos? A veces no es el espacio clínico el único que hay. Yo trabajo con el programa Adolescencias, por ejemplo, que, bueno, ahora en cuarentena no estuvieron funcionando de forma presencial, pero son distintos talleres específicos para jóvenes y niños dentro del ámbito de CABA que proponen distintas actividades. Muchas veces esos espacios son terapéuticos o funcionan a nivel de armar una red social de la persona. ¿Qué tipo de vínculos puede generar un pibe cuando está inserto en este tipo de espacios? Digo esto para repensar ciertas prácticas, incluso también, en un hospital público. ¿Cuánto tiempo pueden sostener un tratamiento individual? No es como en el ámbito privado, que bueno, uno va y sostiene cuanto tenga ganas. Son acotadas las intervenciones. Y esto también yo lo tengo que comprender y dimensionar, ya sea a la hora de derivar, a la hora de sugerir un espacio. No obstante, también hay que tener presente el alcance y el límite de las intervenciones. Esto es algo que yo me canso de decirlo y no me canso, porque hay que tener presente cuál es nuestra función, nuestro alcance, nuestro lugar. Hay un texto de Estela de Alba y Nacho Leukovics que trata sobre las subjetividades heroicas, que propone que a veces en las intervenciones sociocomunitarias, ¿cuál es la subjetividad de una parte? Si yo pienso que gracias a mí van a dejar de vulnerar la vida de todos los niños de Cava y porque yo soy súper Federico y estoy pensando mal la cosa. Lo más probable es que yo me cargue todas las otras intervenciones de cualquier profesional que haya intervenido previamente. Entonces, a veces hay que pensar cuáles son los límites, hay que construir con lo que hay. Y esto, de vuelta, puede no ser lo ideal, puede ser que no sea compatible con mis propios principios y valores. Pero acá no se trata de mis principios y de mis valores, sino de lo que le pasa a la gente. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Se entiende, no? La diferencia. Esto también hay una lucha que a veces tenemos con la gente de trabajo social. Yo se lo digo con mucho cariño, digo, la gente de trabajo social es gente comprometidísima y gracias a Dios que existen, aunque no crean Dios, agradezco. Pero los trabajadores sociales parten de un sesgo que tiene que ver con el principio de justicia, de igualdad, de salud. Esos principios son propios. Entonces, transponernos a las personas, hay que tener cuidado, porque puede ser hasta casi violento si yo le impongo a las personas mi propia definición de la situación, ¿no? Que es la salud. Digo, ¿no? Entonces ahí hay que también hacer un trabajo de construcción, ¿no? Como nos propone la ley de salud mental, de construcción social de ciertos principios, de una construcción conjunta, no que sea una imposición unilateral, porque no son las prácticas que más incluyen
y que terminan siendo más constructivas, sino que esa lógica termina siendo excluyente, termina siendo expulsiva. Esto como que me venga una señora víctima de violencia de 30 años, violencia de la que se les ocurra, todas saben que hay varios tipos de violencia, se establece la ley. Violencia física, emocional, sexual, patrimonial, ambiental. Esto es un caso que me pasó. Me viene una señora que hacía 20 años que estaba sufriendo este tipo de situaciones, con mucho temor, con muy pocos recursos, sin ingresos económicos, o sea, una dependencia total del agresor. Y la señora no quería denunciar. Y no, claro que no quería denunciar. Estaba imbrincada en este proceso, totalmente tomada, avasallada subjetivamente. Esto es una palabra, un concepto que a veces se utiliza para dar cuenta de dónde queda a veces la propia subjetividad de las personas que están expuestas a este tipo de situaciones de maltrato. Yo a una persona así no le puedo dar como única opción que denuncie, porque no le estoy dando ninguna opción. Y termino expulsando. Y capaz, en ese momento no era el momento de denunciar, ¿no? Sino de pensar una estrategia en qué lugar a veces puede ser alojado o acompañada esa persona, ¿no? Y no yo en una sola intervención bajarle línea que tiene que ir a tal cosa. Esto de construir con el otro, de construir los espacios, de construir las opciones, es un trabajo totalmente artesanal. Se imagina que va cambiando de persona a persona. Es allí el desafío. Acá no hay fórmulas que yo puedo repetir con todos los casos por igual. No, tengo que conocer cada caso, tengo que interiorizarme. Fede, ahí cuando estás hablando, si puedo meter un bocadillo, Sí, dale. pienso un poco qué este tipo de intervenciones o este tipo de ejercicio de constantemente tenés que trabajar con otras disciplinas, empezar a construir, digamos, cómo accionar o cómo no, y donde también a veces incluso el propio accionar es limitado también por cómo ve esa persona con la institución o con otras instituciones, con otras intervenciones de otros profesionales, y cómo qué cosa hacer a partir de eso, ¿no? O cuáles son las herramientas que no están agotadas o que se pueden ingeniar o que están disponibles simplemente en este momento. Me parece como algo súper interesante porque es algo un poco distinto a lo que vemos en la mayoría de lo que vemos en la facultad, ¿no? Donde siempre hay como una cuestión más individualizada y una relación casi unidireccional o bidireccional entre paciente y profesional o psicólogo, ¿no? Sí. Y se me ocurría preguntarte esto, ¿cómo es la relación o si hay ese vínculo, se llega a construir ese vínculo con ese niño o adolescente, o no, si es una cuestión más institucional y se un poco eso, no, como pregunta. Y recordar que si tienen preguntas las pueden ir también poniendo en el chat o tomando la palabra y las leemos o en el momento, dependiendo. Sí. Bien, Cami, sí. A ver, hay dos tipos de intervenciones, podríamos decir. Una tiene que ver cuando yo trabajo directamente con el pibe o con el grupo familiar. Yo incluso en cuarentena, bueno, somos servicio esencial, se imaginarán, convoco entrevistas presenciales en el caso de que sea necesario. Yo entrevisto pibes de a partir de 12 años y medio. Complicado también, ¿no? Revista de cierta complejidad. Menos es muy difícil, la verdad, tomarle un testimonio, pero ya a partir de 2 años y medio, 3, re. Y hay dos tipos de intervenciones, decía. Una en donde yo trabajo capaz más con los chicos, ¿no? Con el grupo familiar. Entonces puedo proponer un esquema de entrevistas, o puedo convocar más de una vez. Y en realidad yo hago todo un laburo de ponerme en contacto con cualquier actor que esté en una escena. Esto quiere decir, a ver, si hay un psicólogo tratante, yo lo primero que hago es contactar al psicólogo, a ver qué le dijo al psicólogo. Digo, miren, me llega tal cosa, ¿usted sabe algo de esto? Yo llamo, lo puedo pedir por oficio también. Yo hago oficios judiciales. A veces hago las dos cosas.
A veces hago lo mismo con la escuela, llamo al colegio. A ver, el colegio de vuelta, si también hubiese tomado conocimiento, te hubiera que haber informado. Pero bueno, yo llamo para preguntar, para que me referencien a la familia. Y así puedo ir sumando gente, ¿no? Empiezo a armar como la red de la persona, ¿vieron? Empiezo para comprender, para entender dónde estoy parado y qué es lo que está pasando. Ni les cuento cuando hay denuncias cruzadas entre la pareja parental, entre madre y padre, porque ahí también hay una guerra judicial donde qué es verdad o qué es mentira, y toda la gente que hace leña, que hace fuego de la leña caída, ¿no? A partir de esto, con el falso síndrome de alienación parental, o padres privados del contacto con sus hijos. Por eso digo, esto es un campo de batalla. Cuando campo de batalla me refiero al concepto de Bourdieu, de pensar de vuelta cuáles son todos los actores en juego, todos los intereses que se superponen en este tipo de circunstancias. Ustedes piensen que si un padre es denunciado por abuso hacia su hijo, no sé cuándo lo va a volver a ver, ¿no? Entonces, yo entiendo la dificultad de eso. También veo las situaciones de abuso. Entonces, estamos con un tema súper álgido. No sé cómo describirlo. Muchas de las cosas que nos pasan hoy en día como sociedad, desde la violencia, en cualquiera de sus acepciones, tiene que ver muchas veces con no haber intervenido en estas etapas. No quiero hacerlo político esto, no quiero ni meterme en saco de 11 varas, no quiero tampoco ir por ahí. Digo, me parece que hay cosas que uno no puede dejar de lado. Y la protección de la infancia es, para mí, casi lo primero por lo que tenemos que empezar. Nada, no quiero entrar en el modo baja línea, pero bueno, nada, quería contarle un poco a ver cuáles eran las competencias y las herramientas que tenemos. Volviendo a la pregunta de Camila. Bueno, les contaba entonces, una forma de intervención tiene que ver con directamente trabajar con el pibe o con la familia. Otra forma tiene que ver con trabajar con las instituciones que están trabajando allí. A veces yo me encuentro en audiencias judiciales donde somos 20 profesionales hablando de un pibe. Yo tengo la postura de construir con el otro. Para mí la interdisciplina es esto, es construcción. No es imponer mi forma, ni mi posición. Porque eso no es trabajo en equipo ni interdisciplina, eso es pedantería, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo con los demás. Siempre trato de comprender qué estuvieron haciendo los profesionales. Esto como vieron, como decir, no, con la maestra del año pasado no hicieron nada. No, pará, algo hizo. Que no te guste o que no sea lo que vos esperabas es otro cantar, pero esto tiene que ver con tu criterio. Y a veces el criterio o las opiniones personales tenemos que dejarlas al margen, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre respeto a todos los profesionales que hayan laburado, esté o no esté de acuerdo, porque yo respeto a la gente que hace, y que trabaja, y que se compromete. Después nos peleamos si quieren, pero primero el respeto ante todo. El respeto a lo que hacen. Digo, yo no puedo pensar que ningún profesional hizo lo que correspondía, que son todos tontos, y que el único que sabe qué hacer soy yo. Bueno, esta es la lógica integrante en infinidad de servicios, en infinidad de instituciones, judiciales, de salud, de educación. Es dificilísimo. Por eso yo apelo a la construcción, apelo a la buena leche, a la buena onda. Yo laburo mucho con mi propia red de contactos y mis propios amigos que están, no sé qué, residente de allá, concurrente de allá, no, que el otro que trabaja en UNICEF, el otro en aldeas. Aparte, el campo de acción es chico, en Capital les aseguro que nos conocemos todos, y si no, de a poco nos vamos conociendo. Entonces, no solo hay que ser respetuoso porque del otro lado hay una subjetividad, ya sea un caso, ya sea un profesional, sino porque nos vamos a seguir cruzando. Nos vamos a seguir cruzando. Yo con la gente que me peleo, me guste o no, tengo que seguir laburando y me vuelvo a cruzar. Entonces, la verdad que si yo tuve un combate y me tengo que volver a laburar, y no está bueno ni para ellos ni para nosotros. Esto se lo digo yo, esto no es la política institucional. ¿Por qué? Acá hay una versión a ver,
El marco más general tiene que ver con que la 26061 es una ley del 2005. Y en Capital Federal creo que la 114 es del 98, si no me equivoco. Antes nos manejábamos con la ley del patronato del patronato del menor. Digamos, todos los chicos estaban en un hogar gigante donde había 2.000 niños. Los niños no eran sujetos de derecho, eran objeto de tutela. Objeto de tutela. Y quien definía la vida de un pibe, si se iba a estas colonias o no, era del juez. Entonces, la 26061 problematiza esta circunstancia, problematiza este tipo de disposiciones y piensa que hay que tomar disposiciones más cercanas, digamos, hay que ejecutar desde lo más cercano al territorio, y bueno, y se sanciona esta ley. A veces el espíritu del patronato de la infancia sigue sobrevolando, ¿no? Que esto es como las tradiciones, o a veces la historia de dónde venimos nos dice dónde estamos. Sí, porque a veces la gente se maneja de estas mismas maneras, con una práctica asistencialista, censuradora. Esto muchas veces depende de la voluntad de las buenas personas, ¿no? Por eso digo, muchas veces no, el sistema que es una porquería, no, que la justicia que es una porquería. Yo no quiero mucho la justicia, les voy a ser honesto. Pero si funciona o no, yo saben con la cantidad de profesionales comprometidos que me encuentro, infinitos. Así como hay mucha gente que también la pifia, hay mucha gente que se compromete con la justicia. Entonces hay que tener presente qué es lo que uno hace. ¿Vieron cuando yo les digo que yo soy representante del Estado cuando recibo a alguien, no? A mí, por ejemplo, no me gusta hacer esperar a la gente. Un poco porque soy un poco ansioso y otro poco porque a mí no me gusta tampoco que me hagan esperar. Entonces trato de replicar lo mismo. ¿Saben lo distinto que es cuando yo salgo al horario y le digo, discúlpeme, tardo 5 minutos más, ya vengo, así lo dejo esperar 40 minutos? ¿Ustedes cómo entrarían a esa entrevista? ¿De la misma manera? De vuelta, parece una obviedad, parece que estamos hablando del sketch de Gasalla, ¿vieron? Los empleados municipales, atrás, no sé si saben de qué hablo, es algo más, para que lo más grande capaz sí, pero es importante, no es menor, porque ustedes van a ser los representantes el día de mañana, ya sea una institución pública, ya sea una institución privada, ya sea un representante de la profesión. Yo me encuentro muchas veces con los propios colegas que me vienen a consultar. Algunos que me conocen y algunos que no, que caen a la defensoría y me dicen, che, tengo tal situación, ¿qué tengo que hacer? Porque no saben qué hacer, porque es una situación complicadísima, que nos interpela en lo personal, que es movilizante, que es angustiante. Estamos hablando de situaciones extremadamente complejas. Entonces, de vuelta, no hay que ser solo humano con los consultantes, sino también entre colegas. Hay que escucharse, de vuelta, respetar qué es lo que están haciendo. En la verdad, yo en la defensoría no tomo denuncias, tomo exposiciones. Si hay un delito, y a mí me menciona que hay un delito, yo a la persona le digo, mire, yo no lo puedo tomar eso. Vaya a la OVD, vaya a la Oficina de Violencia Doméstica. Ahora, una cosa es que yo a la persona le diga, no, acá no es, y otra cosa es que a la persona le diga, bueno, ¿qué le está pasando? Bueno, mire, puede ir acá, tiene que hacer esto, puede pedir auxilio de tal manera. ¿Me entienden? No es lo mismo, yo no puedo... Poderse puede cualquier cosa. Digo, pero tengo que estar atento de vuelta a la dimensión de la denuncia, el compromiso que asumió esa persona al momento de venir a exponerme a mí una situación que incluso la puede poner en riesgo a esa persona. Porque muchas veces quien denuncia son amenazados, cuando no, que tienen consecuencias. Entonces yo no puedo pasar por alto eso, porque encima yo lo sé porque laburo en esto. Entonces hay que tener presente esto. Y de vuelta, ser humanos. Y si no es la manera, bueno, saber por dónde orientar. Para mí todo esto hace a la salud mental. Para mí la comunicación hace a la salud mental. Comunicarse en un modo ameno, en un modo respetuoso, que la otra persona entienda, donde mi comunicación sea asertiva, hace a la salud mental de las personas. Hace al contexto de la ley, porque la ley esto lo propone cuando nosotros atendemos. ¿Vieron que nos dice?
que debemos comunicarnos en un modo adecuado, que la persona nos comprenda. Bueno, no es solo cuando yo tengo a alguien en un tratamiento. Yo a ver, muchas veces las medidas que se toman, generalmente, a ver, una familia que está vulnerando derechos, hay patología de por medio, mínimo para empezar disfunción familiar, mínimo para empezar. Entonces, yo tengo que poder intervenir allí de alguna manera. Ojo las expectativas, yo tengo presente que no depende de mi palabra o de lo que pueda decir en 1, 2 o 3, 4 encuentros, que no pretendo resolverle la vida a las personas. Pero a veces capaz direccionar un poquito o lograr algunas pequeñas cuestiones es fundamental. Ese caso que les comentaba de la abuela de 92 años con los 2 adolescentes, bueno, yo los conozco al hermano mayor cuando tenía 14 años. Hoy el pibe ese tiene 20 y me sigue llamando para preguntarme qué hacer con la hermana, ¿no? Cuando tiene que solicitar una guarda judicial, digo, es una movida, pero digo, constituirse a veces como referentes, allí donde no los hay, digo, poder acompañar estas circunstancias. Para mí esto hace la salud mental también. Tenía presente, les quería leer en verdad al principio de la charla el artículo 3 de la Ley de Salud Mental, que dice que se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento, escuchen, implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. Esta definición para mí es bellísima y podríamos desgranarla, la verdad que nos podríamos tomar un buen rato, no es la ocasión. Sí quería dar cuenta del proceso de construcción. ¿Por qué? Porque da cuenta de que eso lo hacemos en una interacción constante. Ya sabemos que capaz lo que se creía hace 20 años como una patología, hoy no la consideramos como tal. Entonces, muchas veces hay que posicionarse en un rol activo en la construcción de un caso y cómo se lo está definiendo y qué entendemos por salud y qué no. Y pensar, a mí me gusta la frase esta de Foucault, de que el poder no es algo que uno tiene, sino que es algo que uno ejerce en acto. Y a veces nosotros, desde nuestra práctica profesional, nuestro discurso tiene una gran relevancia. Ya sea al momento de establecer un diagnóstico, ya sea a la hora de hacer una pericia, ya sea a la hora de evaluar riesgo, ya sea a la hora de hacer una evaluación interdisciplinaria. ¿Se dan cuenta del alcance de nuestra palabra? Incluso teniendo que hacer una denuncia. Incluso haciendo una denuncia no a una persona, a una institución. Se entiende que a veces no hay que perder de vista el alcance de nuestra palabra, el alcance de nuestros actos. Por acción o por omisión. ¿Sí? Como hablan, esto también es más jurídico, ¿no? Habla de la omisión. Muchas veces el trato negligente tiene que ver con la omisión de ciertas prácticas de cuidado. Fede, ahí preguntaba Agustina, dice, bueno, hola Federico, ¿podrías hablarnos un poco acerca de cómo evitar la revictimización desde nuestro rol en el campo jurídico? Sí. Bien, es muy importante. A ver, cuando se hace una denuncia judicial, se activa un elefante blanco, porque es un monstruo, que no siempre cuida, que no siempre protege, que no siempre respeta la integridad de las personas. Que muchas veces termina siendo más molesto para aquel que denuncia que para el que perpetró un delito o hizo un daño. Pocas veces se consiguen penas, no importa eso. Hay que seguir pateando las puertas de la justicia. Digo, me fui de la pregunta de la revictimización. No sé qué venía en la introducción que les hice, pero bueno, pensemos cómo evitar la revictimización. A ver, si hay una denuncia que se realizó fehacientemente
¿no? Y a mí me llega el OBD donde una madre escuchó un relato de su hijo y entonces accionó la denuncia. Se generaron medidas, o sea, esto quiere decir que no está más en contacto con el posible agresor. Y yo en ese caso, capaz no entrevisto al niño para que me cuente qué, lo mismo que la madre ya dijo, para ratificar eso. ¿Se entiende? Yo entrevisto cuando quedan dudas. Yo entrevisto cuando entiendo que no se hizo la denuncia de lo que se debía denunciar. Digo, cuando se está ocultando algo, cuando hay algo allí a develar. La verdad es que cuando ya hay distancia donde está escrito el hecho, y ahí hay que evitar la revictimización. Esto implica también, igual para mí, tener cierto tacto con las intervenciones. A ver, si hay una denuncia de un tercero, que recibo mucho, donde hay una mujer en una situación, está presa de una situación de violencia, y yo no llamo a la casa de una, o le mando una citación judicial, porque entiendo que la puedo exponer. Entonces a veces, no sé, me comunico por WhatsApp, mando mensajito. Hola, ¿qué tal? Mire, hablo de tal lado, soy el licenciado Mira. ¿Cuándo puede hablar? Eso capaz con los adultos, pero bueno, con los chicos más que nada eso. O no entro en detalle de las situaciones. Para mí no es, a ver, en mi función como órgano administrativo yo no tengo que conocer al detalle cuál fue la situación. Yo tengo que saber si existió una situación de vulneración y que se canalice en la denuncia que corresponde. Un poco desde allí, pensar evitar la revictimización, pensar en evitar hablar de más. Por eso a veces vieron algo esto de firmar las actas, porque queda escrito. Entonces yo al juzgado no le digo, no, yo hablé con el chico y parece que dice tal cosa. No, lo firmó de puño y letra. A veces es una práctica más que corresponde a los abogados, ¿no? Esto de firmar las actas. Pero a veces también nuestras intervenciones tienen que ver desde lo simbólico. A veces esa acta, para un pibe que nunca se lo escuchó, capaz le salva la vida. ¿Por qué? Porque lo salva subjetivamente. Yo eso lo veo más en los adolescentes, ¿no? Que capaz pueden vivir más en carne propia, ¿no? Esto es el alivio tras la denuncia, el alivio con poder decirlo. Estaba pensando en esto de la revictimización, en esto de las actas. Y más que nada también me parece que hay que estar muy atento a la hora de hablar con los chicos. Cómo se les habla, desde qué lugar, cómo me manejo con la información que me dan. Si hago o no hago algo con eso, también tiene que ver. Nosotros a veces nos quedamos con el relato de los consultantes, pacientes o quien sea, y a veces hay algo para hacer allí de nuestro lado, ¿no? Esto, si tuviésemos que comunicar algo. Eso también es evitar la revictimización, ¿no? Es hacer algo, es hacer que la palabra y el relato valga. Nosotros partimos de que los pibes no mienten. Nosotros partimos de eso. En realidad, si alguien les está inoculando alguna otra idea o transmitiendo algo, enseguida se cae el relato. Pero por lo general los pibes no mienten. No tienen elementos para mentir en eso. Entonces, yo no puedo descreer de ese relato. De todas formas, esto no nos compete a los profesionales en el ámbito privado. Esto le corresponde a la justicia. Entonces, siempre digo lo mismo. Usted no tiene que evaluar si es verdad o no lo que está diciendo el niño. Para eso se ocupa la justicia. Ahí me enojo, ¿vieron? Porque lo quiero decir, pero usted no es juez para evaluar eso. Bueno, no. Hay que canalizarlo de esa manera. Y hay que estar atento a esos relatos. Por eso, hay que escuchar. Hay que escuchar y ver qué hacemos. Y a veces cuando ya está la información, evitar hablar, ¿no? O entrar en detalles, ¿no? A veces hay detalles que, la verdad, que son un poco agradables de adentrarse. ¿Y para qué? Digo, cuando hay un tipo de denuncia penal, bueno, los chicos se exponen a cámara Gesell, que bueno, tratan de tener sus cuidados, pero bueno, también es complejo. No es la forma en que yo me manejo. Yo entrevisto a los pibes cara a cara. Generalmente siempre con algún colega que me acompañe, ¿no? El abogado, la trabajadora social. Bueno, no sé si respondí un poco lo de la revictimización, le pegué una vuelta grande. Fede, yo te quería preguntar,
sucede o cómo se maneja a veces las situaciones cuando estos, ¿no? Entre el menor, perdón, entre el menor y tal vez otras personas del grupo familiar, ya sea cercano o no, en esto de considerar al niño como sujeto, ¿no? Muchas veces sucede que cuando pensamos en la intervención decimos, "Bueno, pero la familia, pero la madre, pero el padre", y empezamos a pensar en todo eso, que está bien y obviamente va a trabajar ahí, pero ¿cómo hacemos para poder pensar desde una institución que es la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes, pensar siempre ese bienestar del niño, ¿no? Bien. Mira, yo antes hablaba del efecto simbólico de las intervenciones, ¿no? Hablaba del efecto simbólico para un pibe de firmar un acta. A veces también tiene un efecto la citación. Yo cito por telefonograma, ¿vieron? Entonces, en la causa pongo el nombre del niño, se lo convoca. Estas citaciones, la gente se conmueve cuando las recibe. Se asusta, entra en pánico, se moviliza. Eso es una primera intervención. Y yo muchas veces digo a la gente cuando llega a la defensoría y estamos en la entrevista, o a veces capaz a los chicos, les cuento, que está bueno que sepan que no son objetos propiedad de sus padres, ¿sí? Que son sujetos, que son independientes, que nadie los puede maltratar, ni hacer cosas que no quieren, ni discriminarlos, ni no les empiezo a hacer toda la perorata. Y si eso pasara, hay un Estado que te cuida, hay un Estado que te acompaña, con las falencias infinitas que podemos mencionar todos ahora. Pero hay una ley. De vuelta, la ley acá tiene una dimensión clínica, que no voy a tocarlo ni por cerca, pero muchas veces acá tenemos alguna complejidad con cómo está establecida la ley. Entonces, yo le digo siempre a la gente, mire, yo no sé culturalmente si esto se aceptaba o no en otras épocas. Sabemos que culturalmente antes se aceptaba esto. Pero le digo, mire, desde el 2014, en la reforma del Código Civil, el castigo corporal está penado por ley. Está prohibido. Implica una pena, una condena jurídica. La gente me mira, ¿no? A veces como diciendo, a mí que me importa, que me vengan a buscar. Pero yo le estoy ofreciendo un límite. Le estoy diciendo, hasta acá usted puede llegar. Hasta acá no. No sé si esto realmente pone al chico en un lugar de sujeto y no de objeto, víctima de maltrato. Pero es el intento. Y por lo menos estamos advertidos. Digo, ahí uno, esa familia, ante esta intervención, por lo menos no me va a poder decir que desconocía el marco. Porque yo se lo explicité, lo hice explícito, ¿no? Y le explico, bueno, cuáles pueden tener las consecuencias, hasta dónde podemos llegar. Capaz hay muchas familias que esto, en la primera no entienden y, bueno, y actúan en consecuencia y toman todos los recaudos. Y hay otras que, bueno, que tengo que seguir interviniendo. Y cuando la gente a veces no entiende, bueno, capaz tengo que tomar una medida judicial. ¿No? Digo, voy de menor a mayor a esto de cómo hacerlos valer los derechos de un sujeto, ¿no? Cómo correrlos de un lugar de cosificación, de deshumanización, ¿no? Como es donde son realmente puestos cuando son víctimas de vulneración de derechos, los niños o quien sea, digo, ¿no? Hay ahí una parte de deshumanización que hay que también romper. ¿Sí? Bueno, más o menos, no sé si hay preguntas, podría hablarles un montón más, pero prefiero dejar ahí la posibilidad, si alguien quiere preguntar, si a alguien no quedó claro cómo proceder, si necesitan algo de los recursos que les mencioné, que aclaren. Ahí, bueno, nada, comentarles que que al final pudimos grabar la charla, está siendo grabada y la vamos a ver a YouTube. Y desde ya esto que decía Fede, que si alguno o alguna tiene alguna pregunta que quiera compartir o alguna reflexión sobre esto que estuvimos charlando, bienvenido. Una pregunta, pero en realidad no sé si es muy pertinente porque además entiendo que es muy amplia.
Yo trabajo en hogares en Cava como acompañante, y es verdad esto de que todos se conocen con todos. Y la realidad es que la mayoría de niñas que vemos vienen todos de una clase social media baja o incluso muy, muy grave la situación. Entonces digo, ¿cómo? O sea, es rara mi No te pregunta. escucho bien. Si podés subir un poquito. ¿Ahí me escuchás? Sí. Ahí. ¿Cómo influye esto de las clases sociales? Entiendo, repito, que es muy amplia, pero ¿cómo influye esto de las clases sociales altas, si tiene un tratamiento diferente, si cómo se maneja o si llegan casos así? Quería hablar un poco de este tema, me llama la atención. Sí, es un tema complejo, la verdad. No sé si me animaría a darte una respuesta exhaustiva a lo que propones. Sí decía antes que me parece que las situaciones de vulneración de derechos trascienden las clases sociales. Me parece No, que eso sin dudas, o sea, eso sin dudas, no implico una criminalidad de la pobreza, ni sí, mucho menos. sí. Pero bueno, no sé si se entendió mi pregunta, como hasta dónde influye. Y mira, yo creo que puede existir un prejuicio de que esto le pasa al otro. Me parece que es un prejuicio que hay que combatir en uno, digo, o cuando se escucha, ¿no? Porque si no, siempre las cosas malas le pasan al otro. Entonces me parece que hay que ser un poco más crítico. Eh, Siempre igual también hay que tener presente cuáles son los recursos que tienen a veces las familias. A veces no hay recursos, y no hablo solo de lo económico. Eh, no es lo mismo que un grupo familiar me venga a una entrevista solo que con un abogado. Pueden venir con un abogado. Ahora, ¿quién puede pagar un abogado para que venga una primera entrevista a una defensoría? Pero lo puede hacer cualquiera. Entonces, lamentablemente hay gente que no tiene recursos y que, bueno, por eso terminan avasallando algunas circunstancias. O digo, no es lo mismo un patrocinio gratuito que no te contesta, que te viene un estudiante que no entiende la circunstancia. Es complejo el asunto. No sé si puedo dar una respuesta unívoca a lo de las clases sociales y cómo atraviesa. Una cosa que tal vez como para, no como para dar respuesta, pero como para también sumar al análisis, si se quiere, es también pensar en los contactos que tienen con distintas instituciones a veces y las detecciones que hay de esos casos. A veces es por un familiar y a veces sucede mucho que es en la escuela, que es la institución a la cual asiste o no la familia, no sé, corregime si estoy diciendo cualquier cosa, pero también No, eso, no es solamente que suceda el caso, sino también cómo se detecta ese caso para que se empiecen a está, accionar esos está mecanismos. perfecto, está muy bien lo que vos decís. Porque esto tiene que ver con los posicionamientos institucionales, ¿no? Entonces, no todas las instituciones toman los mismos posicionamientos. Por eso yo les hablaba de sopesar la denuncia con el riesgo. A veces hay que salir corriendo a hacer una denuncia porque el pibe está en una situación donde peligra su vida. Y hay otras veces donde capaz la instancia de denuncia tiene que ver con una reparación, que también corresponde. No digo que no, pero ahí la intervención es distinta. Esto tiene que ver con un posicionamiento. Bueno, hay instituciones donde prefieren evitar estas circunstancias, porque una intervención clínica a veces con la instancia de la denuncia se puede desbaratar, a veces no son compatibles. Digo, a veces si uno denuncia está expulsando a la persona del dispositivo. ¿Entienden? Es complejísimo el asunto. Pero sí, hay posicionamientos institucionales que van variando de institución, que van variando no sé, incluso en ámbitos públicos hay posicionamientos institucionales. De vuelta, las lógicas del silencio. Las lógicas del silencio no siempre corresponden a las subjetividades, a veces corresponden a los posicionamientos institucionales. De vuelta, uno puede quedar pegado a eso o no. Digo, muchas veces yo he recibido consultas de profesionales de instituciones diciéndome, no, la institución esto me piden que no lo ponga en la historia clínica, porque si no lo pone en la historia clínica no existe.
¿no? Entonces, sí, hay posicionamientos institucionales. Me parece que es importante transmitir ciertas ideas. Yo tengo un compromiso con esto que estoy haciendo ahora, eh, con ustedes como futuros colegas y como ciudadanos también, digo, ¿no? Incluso también con este posicionamiento en contra de las violencias y esto de romper las lógicas del silencio, tiene que ver con una cuestión más militante, en potenciar ciertas acciones, ¿no? En dar herramientas, en informar, no sé, a veces en meterse. Vieron que tenemos una historia nosotros como país en no te metas, ¿no? Algo habrá pasado, algo habrán hecho. Bueno, capaz también hay que romper con esos posicionamientos históricos, ¿no? Bueno, No sé si Lucía, no hay te pude responder tu pregunta. pregunta, pero bueno, es para seguir pensándolo, me parece que vale la reflexión, ¿sí? Sí, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, Si no, si no yo más que nada agregar, me quedo mucho con esto último que... ¿Se me escucha bien? sí, sí, Mucho con esto último que decís y mencioné también la dimensión ética de nosotros como futuros profesionales, ahora en este momento tan importante de formación, pero también en el posterior, porque hay mecanismos, hay herramientas, pero muchas veces dependen cómo uno las toma y cómo uno está comprometido con con ese trabajo, con esa cuestión de agentes de salud que también a veces somos y que a veces depende también cómo es esa acción, ¿no? Y me quedo también mucho con esta cuestión de trabajar en redes, ¿no? Tanto como profesionales, trabajamos sin elegir esas redes, también cómo las vamos construyendo, ¿no? Que nos permite abordar mejor las problemáticas, consultar, abordar de forma más integral algún caso específico. La verdad es que para mí fue muy, muy, muy rico todo lo que dijiste, Federico. Estamos encantados de tenerte acá. Nosotros nada, desde este espacio que es un espacio de reflexión, también está bueno tenerlo como espacio de acción. Nosotros como desde siendo estudiantes tenemos que estar comprometidos con eso porque sabemos que también somos constructores de la salud mental, de su acceso y del cumplimiento de todas estas leyes que deberían y que deben ser herramientas para garantizar derechos. tal Así que cual. nada, súper agradecidas. Comentarles esto, que está siendo grabada la charla, que va a estar subida a YouTube, tanto de la UBA como de San Luis. Y también que, bueno, vamos a seguir con este ciclo de análisis de casos. El próximo encuentro va a ser sobre contextos, si no me equivoco, sí, Vale. problemático de sustancias en población LGBT+, así que también están más que invitadas. Y bueno, no sé si alguien quería agregar algo más. Desde ya está abierto a todos los micrófonos. Bueno, Perdón, yo me andaba mal el micrófono. Tenía sí, un sí. problema. No, más que nada, en este, creo, más que nada en este contexto, ¿no? ¿Cómo se podría eh, ver estos casos? Porque, o trabajar desde la prevención, ¿no? Digo, está bien, creo que no te corresponde eso porque entiendo tu trabajo, pero digo, nosotros como futuros profesionales más que nada, cómo trabajar desde la prevención de estos casos, ¿no? Desde un sentido comunitario, si se quiere, conquistando espacios públicos, digo, ¿cómo se puede intervenir ahí? Sí. Mira, capaz algo soslayé, pero voy a ser más específico. A veces la intervención más desde lo sociocomunitario tiene que ver con fortalecer las redes personales. A veces, cuando los chicos tienen en riesgo su escolaridad, si bien para mí es importante lo pedagógico, a mí lo que más me preocupa es que ese pibe que no va al colegio se cae de las instituciones, se cae de una red de contención,
deja de ser mirado por un docente, por un equipo directivo, por un gabinete. Se borran, se caen del mapa, ¿me entienden? Para mí, las prácticas de prevención tienen que ver con fortalecer las redes comunitarias, en cualquier acepción que sea, en la tribu de las mamás, en el colegio, en los círculos de crianza respetuosa, las actividades del club, las actividades familiares, lo que sea que nos una con un otro. En las lógicas de violencia, lo que se hace a la persona es cercenarla de su red social. Se le cortan los vínculos, se la fuerza a que no se hable. Esto pasa con cualquier persona víctima de violencia, incluso con un pibe. Entonces, fundamental sostener las redes. No desde un deber ser, sino porque es la forma de vincularnos con un otro, que un otro nos pueda decir, che, ¿qué te está pasando? ¿No? Esto es como la relevancia del ESI, ¿no? De la educación sexual integral en el colegio, la relevancia y la función que tiene. Es fundamental. De vuelta, no es momento en que me ponga a levantar esta bandera, pero eso es formar red, eso es darle consistencia a las redes también, ¿no? No que sea una red porque sí, sino que sea una red que pueda cumplir ciertas funciones, ¿no? Y satisfacer ciertas necesidades que a veces están vacantes, ¿sí? Creo que me habías preguntado algo más, Valentina, no sé si no lo respondí, pero lo de cómo prevenir, capaz por ahí. Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo. Y el tema ahora en este contexto, porque por ejemplo se sabe que muchas niñas, adolescentes no tienen acceso ni siquiera a una computadora, a un dispositivo que permita, ¿cómo? Que no permiten, la que no tienen acceso a la conectividad. Claro, Sí. y no por cuestiones pedagógicas de la educación, sino más que nada por relaciones, esto que te decía. Entonces, ¿cómo intervenir desde ahí? Digo, meterse o sí, ir a buscar, o sea, ir a buscar no ir a buscar el problema, sino ir a encontrar problemas para solucionar, obviamente, o para intentar solucionar, o esperar a que venga la denuncia, porque si es así, parece que nunca va a pasar, porque... Sí, sí, no es sé si un se momento... entiende, me estoy explicando mal. No, se entiende. A ver, me parece que estamos en un contexto totalmente adverso. Sí, obviamente, por Es eso. una cuestión de pandemia, primero de salud a nivel mundial. Es un fenómeno que nos golpea por todas las aristas, digo, desde la salud, desde la educación, desde políticas públicas, desde políticas privadas. Esto ha hecho un cimbronazo a nivel social por donde se lo mire. Me parece que como ya se viene diciendo, en realidad lo que nos pasa con esto es que se evidencian las desigualdades desde siempre. Digo, ¿no? A río revuelto, a mar revuelto, ganancia del pescador, ¿vieron? Bueno, acá hay gente que se beneficia, gente que aprovecha la ocasión, ya sea para hacer política, para vender, para venderse en los medios, y los damnificados siguen siendo siempre los mismos, ¿no? Esta gente que a veces no tiene acceso a determinadas herramientas, lo de la conectividad también ha puesto en jaque, y es algo que aún no está resuelto. ¿Vieron? Porque supuestamente hay un plan oficial, después cuando no hay conectividad, a mí me llegan casos, ¿no? Que los pibes no tienen conectividad, y ahí desde dónde se aborda, de quién es la responsabilidad, del Estado, de educación, de quién, de garantizar el acceso a la conectividad. Esto también es como bastante nuevo. También empieza a cuestionarnos las distintas prácticas. No sé si tengo la respuesta a cómo se soluciona eso. No, la verdad que no la tengo. No sé cómo encararlo el asunto. Sí entiendo que las personas, los chicos cuando no están conectados, sí, se caen, ¿no? De vuelta, pierden la posibilidad de hacer red, porque hoy la manera capaz es esa. Y para mí, bueno, el Estado debería garantizar este acceso, pero bueno, no siempre acontece. Sí, eso. Gracias. Por nada. Bueno, ahora sí, entonces, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Nada, agradecerles a todos, una vez más a Federico. Y bueno, no sé, ahí Ori, me parece que estás, si querés comentar algo. Hola, sí, Cami. ¿Cómo Por va? fin puedo conectarme.
Bueno, nada, buenas tardes a todos. Soy Ori, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y soy integrante de Movimiento Sur. Y nada, quería recalcar esto de que como futuros profesionales es importante que tengamos herramientas para la futura ejercicio, como también que seamos partícipes de manera activa y crítica del funcionamiento y el acceso a la atención en salud mental y también el incumplimiento de la ley de salud mental. Y nada, me pareció genial esta charla con Fede, muy interesante, muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias a todos los que participaron. Y por último quería recordarles que este 2 de junio, si el estatus sanitario nos lo permite, van a ser las elecciones en la ONC y quería que nos acompañaran con su voto para que sigamos construyendo juntos la unidad que queremos. Y nada, eso sería todo. Cualquier cosita pueden ver nuestras propuestas en las redes. Y nada, muchas gracias a Fede por disertar. Muy interesante. Y en esto de poder hacer redes también nos parecía bueno con otras facultades que estamos también en todo el país. Así que bueno, nada, nuevamente agradecer el espacio, gracias Fede, gracias Sol. Y bueno, gracias a todos, a todas y a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, que es este jueves que viene a las 18 horas. Están más que... Bueno, que anden bien. Hasta luego. Gracias a vos, Cami. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, Fede. Chao, muchas gracias. A ver cómo sale acá. Chao, hasta luego. Hasta Chao. luego.